Las siguientes gráficas muestran el movimiento de una onda transversal que se propaga en la dirección X. Es decir, la energía avanza por el eje de las X y las vibraciones tienen lugar en el eje de las Y. La primera de las gráficas representa el desplazamiento frente al tiempo y frente a t del punto en el que se genera la onda. Es decir, lo que tenemos es la Y, la elongación, que también se conoce como desplazamiento, del foco. Lo que vamos viendo es en todos los instantes, a partir del que llamamos t igual a 0, a qué altura se va encontrando el foco. Por ejemplo, en este instante, nuestro foco se encuentra a esta altura. Y en este otro instante, nuestro foco se encuentra a esta altura. La segunda de las gráficas representa el desplazamiento frente a la posición, es decir, y frente a x, o sea, la altura de cada punto de coordenada x para un instante concreto, medida desde el punto en el que se origina la onda, es decir, en el eje de las x ponemos x igual a 0 en el punto en el que se origina la onda, en el punto en el que se encuentra el foco, y lo que hacemos es una fotografía de la cuerda en ese instante concreto que nos dicen, viendo cuál es la altura de cada uno de los puntos en dicho instante. Por ejemplo, este punto, para esa coordenada x, en ese instante se encuentra a esta altura, y el punto que tiene esta coordenada x, en ese instante se encuentra a esta altura. Lo que se nos pide es que escribamos la ecuación de onda en función de los parámetros a, b, c y d minúsculas. Hemos de tener en cuenta dos cosas. La primera es que cada magnitud se mide en las unidades que marque su eje. Es decir, esta A se medirá en segundos, mientras que esta B se medirá en metros. En la primera gráfica A en segundos y B en metros. Esta C en metros y esta D en metros. En la gráfica 2, C en metros y D en metros. Y la otra cosa a considerar es que sabemos que la ecuación general de una onda armónica transversal es I en función de la X y el tiempo, amplitud, seno de la pulsación por el tiempo, aquí más o menos el número de onda y aquí la fase inicial. Necesitamos estos 5 parámetros para determinar la ecuación que buscamos. Empezamos por la amplitud. Sabemos que es la máxima distancia que se aleja cualquier punto cuando está vibrando desde su I igual a 0. Entonces, si la miramos en la gráfica número 1, en este instante nuestro foco está lo más alejado posible, se encuentra en este sitio de aquí y por tanto esta B es la amplitud. También podemos mirarla en la gráfica número 2, porque este punto de la cuerda encuentra su posición más baja aquí y encontrará su posición más alta aquí. Por tanto, D, que es esto, serán dos amplitudes, o lo que es lo mismo, la amplitud será la mitad de D. En la gráfica número 1, la amplitud se puede expresar como B, y en la número 2, como D medios. Vamos ahora, que ya tenemos la amplitud, a por la pulsación. La pulsación se esconde detrás del período, y el período es el mínimo intervalo que transcurre para que un punto se vuelva a encontrar en su mismo estado de vibración. La única gráfica en la que podemos mirar ritmos, tiempos, es la gráfica número 1. Y vemos que en estos dos instantes, este de aquí y este de aquí, separados por A segundos, nuestro foco pasa por el mismo estado de vibración. Por tanto, el periodo es esa A en segundos. La pulsación, que es 2pi entre el periodo, será 2pi partido por A en sistema internacional radian en segundo. Para deducir ahora, si aquí hay un más o un menos, recordamos que habrá un menos si la energía avanza hacia las X positivas y un más si avanza hacia las X negativas. Eso lo podemos ver en la gráfica número 2, considerando que nuestro foco está en X igual a 0 y que hay puntos oscilando a su derecha, es decir, este punto que estará oscilando desde aquí hasta aquí se encuentra a la derecha del foco. Por tanto, si la energía nace desde el X igual a 0 y hay puntos oscilando hacia su derecha, eso significa que la onda avanza hacia las X positivas y hemos de colocar un signo menos. El número de onda, K,
se puede obtener a partir de la longitud de onda. La longitud de onda es la mínima distancia entre dos puntos que se encuentran en el mismo estado de vibración. Y vemos que este punto de la cuerda, el que tiene esta coordenada x, y este punto de la cuerda, el que tiene esta otra coordenada x, separadas a una distancia c, se encuentran en ese mismo estado de vibración. Por tanto, esa longitud de onda será c en metros y el número de onda, 2pi partido por lambda, será 2pi partido por c en radianes metro. Lo que nos queda entonces es encontrar la fase inicial phi sub 0. Sabemos que phi sub 0 determina la i del punto de coordenada x igual a 0, es decir, del foco en el instante inicial. Así que tenemos que deducirla a partir de la gráfica número 1. La gráfica número 2 no sirve para esto porque, aunque vemos aquí el foco, no sabemos si este instante esté igual a 0. Si nos vamos a la expresión general de la onda y sustituimos la x por 0 y la t por 0, pues omega t será 0, k por x será 0 y lo que nos queda es que la i de 0, 0 es a seno de phi 0. Y en la gráfica número 1 vemos que en t igual a 0, nos dicen que la gráfica es del foco, del punto de coordenada x igual a 0, se encuentra en i igual a 0, así que esto será 0. Cuando el producto de dos cosas es 0, es que al menos una de los dos lo es. Como la amplitud no puede ser 0, concluimos que el seno de phi 0 tiene que ser 0. Pero cuidado, hay dos posibilidades. Si pensamos en la circunferencia goniométrica, el phi sub 0 igual a 0, tiene seno 0, pero también el phi sub 0 igual a pi radianes, tiene seno 0. Debemos deducir cuál es el que nos sirve. Entonces, volvemos a mirar una vez más a la gráfica número 1 y comprobamos que nuestro foco, en un instante inmediatamente posterior al t igual a 0, se encuentra por debajo. Eso significa que en t igual a 0 está bajando. La información de subir o bajar la tiene la velocidad de vibración. La velocidad de vibración se obtiene derivando la elongación respecto al tiempo. Derivamos esta expresión respecto del tiempo. La amplitud, que es una constante multiplicando, se queda como está, esa constante multiplicando. Y ahora la derivada de la función seno es la función coseno con el mismo argumento, omega t menos kx más phi 0, por, según la regla de la cadena, la derivada de lo de dentro. La derivada de omega t es omega, la de menos kx es 0, porque estamos derivando respecto al tiempo, no respecto a las x, y la derivada de phi sub 0 es 0. Es decir, v en función de x y el tiempo será a omega coseno omega t menos kx más phi 0. Por tanto, si sustituimos nuevamente la x por 0 y la t por 0, la x por 0 esto se anula, la t por 0 esto se anula, nos queda omega coseno de phi 0, que sabemos que debe tener signo negativo porque en t igual a 0 el punto de coordenada x igual a 0 está bajando. Teniendo en cuenta que a y omega son positivas, concluimos que el coseno tiene que ser negativo. Y por tanto, esta primera posibilidad no nos sirve porque el coseno es más 1. La que no sirve es esta, cuyo coseno es menos 1. Así que phi 0 es pi radianes y ya tenemos todo. Y en función de x y el tiempo, será la amplitud, que se puede poner como b o también como d medios, seno de la pulsación, que hemos visto es 2pi partido por a por el tiempo, menos, porque nuestra onda avanza hacia las x positivas, el número de onda, 2pi partido por c, por x más la fase inicial, que es pi. Podríamos haber deducido phi sub 0 de otra forma diferente. Si recordamos cómo es la deducción de la ecuación del movimiento armónico simple, considerábamos un hipotético punto describiendo un movimiento circular uniforme y la proyección en el eje de las íes de ese punto nos iba marcando la i del movimiento armónico simple. Entonces, si nuestro foco en t igual a 0 se encuentra bajando, este punto no nos sirve porque en el instante inmediatamente posterior estaría aquí y nuestro foco tendría que estar arriba, subiendo. El que nos sirve es este, porque así nuestro foco en t igual a 0 está aquí y un poquito más tarde nuestro foco ya estaría abajo. Así que phi 0 tiene que ser pi radianes.